Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Hidalgo Bendaño, soy alumno del tercer año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas, y el día de hoy vamos a hablar acerca de duodeno, páncreas y vaso. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda al finalizar el video. Los objetivos son los siguientes: identificar la localización del duodeno, páncreas y vaso, localizar las relaciones anatómicas de los órganos y conocer la irrigación, drenaje venoso e inervación de estas vísceras abdominales. Cabe resaltar que en el presente video no vamos a centrarnos tanto en la fisiología de los órganos, sino simplemente vamos a hablar acerca de los aspectos anatómicos de los mismos. Este es el índice del video, vamos a iniciar con duodeno. Antes de comenzar, una pequeña pregunta. ¿Cuánto mide el intestino delgado? Muy bien, efectivamente, el intestino delgado mide aproximadamente más de 5 metros, entre 6 a 7. Ahora, hay que resaltar que el intestino delgado se compone de tres partes: duodeno, yeyuno e ilion. En este video vamos a hablar acerca del duodeno. ¿Por qué es que mide tanto? Es porque tiene una valiosa función, que es la de absorción de nutrientes. En la mano derecha podemos ver todo el sistema digestivo: el esófago, el estómago, el duodeno, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. Todos estos tres componen el intestino delgado. Luego lo que le sigue es el intestino grueso. Aquí podemos ver el páncreas y el hígado. Ahora, centrándonos un poco más en la imagen, podemos ver el duodeno, que es la primera porción, el yeyuno la segunda y el ilion la tercera porción. Cabe resaltar que el intestino delgado se extiende desde el píloro hasta la válvula ileocecal, porque une tanto el ilion con el ciego del intestino grueso. Ahora, tenemos aquí una imagen, vamos a hablar específicamente del duodeno. ¿Cómo lo estamos viendo en el El duodeno mide aproximadamente 25 centímetros. Ahora, duodeno, dúo de 12, deno, dedos, ¿no? Duodeno significa 12 dedos. Ahora, si recordamos que un dedo podría medir 2 centímetros, aproximadamente 12 por 12 sería 24 centímetros, que es casi la longitud total del duodeno. Hay que mencionar que este duodeno es la porción inicial más corta, más ancha y más fija. Vamos a hablar más adelante por qué es que es más fija. Bueno, la relación anatómica es con páncreas porque lo envuelve en forma de C, como estamos viendo en la imagen. Se extiende desde el píloro y termina en la flexura duodeno-yeyuinal, ¿no? Que aproximadamente termina a nivel del borde superior del dedos, que está a 2 a 3 centímetros de la línea media, ¿no? En el lado izquierdo. Ahora, dije que era fija porque es parcialmente retroperitoneal. El concepto de que sea retroperitoneal nos da la idea de que es extremadamente fijo y no se puede mover. Se divide en cuatro porciones y de estas vamos a hablar más adelante. Muy bien, había mencionado que se divide en cuatro porciones, los he representado con letras. AB es la primera porción, C la segunda, D la tercera y E es la cuarta porción. Ahora, hablando de la A y B, que son la primera porción, la letra A corresponde a la porción intraperitoneal, mientras que la letra B es retroperitoneal. Ambas componen la primera porción o superior. La longitud de esta es de 5 centímetros, es extremadamente corta, ya que el duodeno solamente mide 25 centímetros, es aproximadamente un quinto de todo el duodeno. La ubicación es anterior a la vértebra L1. La letra C corresponde a la segunda porción o también llamada descendente, porque como estamos viendo, la primera porción, que es superior a todas las demás, se extiende hacia el lado derecho, de ahí desciende y ahí ya pasaría a ser la segunda porción. La longitud es de 7 a 10 centímetros, es la porción más larga de todo el duodeno y la ubicación es en el lado derecho de la vértebra L1 a L3. Muy bien, ahora la letra D, que corresponde a la tercera porción, o también llamada horizontal o inferior. Esta tercera porción tiene una longitud de aproximadamente 6 a 8 centímetros, es decir, también es larga. La ubicación es anterior a la vértebra L3, específicamente al plano de toda la vértebra L3, porque como habíamos mencionado es horizontal, por lo tanto va a cruzar transversalmente a todo el plano de la vértebra L3. La letra E corresponde a la cuarta porción o ascendente. La longitud es de 5 centímetros, también es corta como la primera porción, y la ubicación es L3 a L2. Digo L3 a L2 porque habíamos mencionado que la tercera porción cruzaba transversalmente el plano de L3. Una vez que esta tercera porción cruza hacia el lado izquierdo, ahí pasa a ser la cuarta porción justo al lado izquierdo de la vértebra L3. Asciende hasta el borde superior de L2 y finalmente se une con el yeyuno a nivel de la flexura duodeno-yeyuinal. Ahora vamos a hablar específicamente de la primera porción. La primera porción había mencionado que mide 5 centímetros, los 2 centímetros iniciales y 3 centímetros terminales. Los 2 centímetros iniciales corresponden a la letra A y los 3 centímetros terminales a la letra B. Estas dos letras tienen diferencias. La letra A tiene mesenterio, es móvil y también recibe el nombre de ampolla o bulbo duodenal. Ahora, en las anteriores diapositivas dije que el duodeno es parcialmente retroperitoneal. Es parcialmente porque gracias a esta porción es que no es totalmente retroperitoneal. Esta porción también había mencionado que es intraperitoneal y por ende va a ser móvil. Ahora, la letra B es así es como el resto de todo el duodeno, ¿no? Es retroperitoneal y por lo tanto no va a ser móvil. Asimismo, no tiene mesenterio.
Esta primera porción tiene relaciones anatómicas, como las vamos a escribir a continuación. Posterior a esta primera porción tenemos al pedículo hepático, es decir, lo que está enmarcando todo el círculo rojo, es decir, la vena porta, arteria hepática y el conducto biliar. Superior a esta primera porción tenemos el ligamento hepatoduodenal u aumento menor, como estamos remarcando en la línea azul. Inferior, en el borde inferior tenemos al aumento mayor y cabeza del páncreas, como estamos viendo en la línea verde, y el páncreas lo estamos viendo abajo. Y anterior a esta podemos ver a la vesícula biliar, como estamos viendo en la imagen, y al hígado, específicamente el lóbulo cuadrado. Más o menos así lo tendríamos, ¿no? El hígado con su lóbulo cuadrado, que está cubriendo la primera porción del duodeno. En la segunda porción, como estamos señalando aquí en la letra C, habíamos mencionado que es totalmente retroperitoneal, se extiende hacia abajo y envuelve en un marco de C a la cabeza del páncreas. La vena cava inferior, como estamos viendo, se encuentra al lado izquierdo de esta segunda porción y está paralela. Ambas, la segunda porción y la vena cava inferior, están paralelas. Aquí podemos ver que en la pared posteromedial estamos viendo al conducto biliar y al conducto pancreático. Ya vamos a ver más adelante, cuando hablemos de páncreas, cómo es que se forma esta papila duodenal mayor y esta papila duodenal menor. Ambos, como para adelantar un poco, ambos conductos, tanto el conducto biliar como el conducto pancreático, forman la ampolla de Vater. Muy bien. Esta segunda porción había mencionado que también tiene su papila menor. Se unían en la ampolla hepatopancreática, el conducto biliar con el conducto pancreático se unían en la ampolla hepatopancreática o también llamada ampolla de Vater y desembocan en la papila duodenal mayor. Si hacemos un corte más centrado, como vamos a ver ahora, ahí estamos viendo la papila duodenal mayor, que es donde desemboca la ampolla de Vater. Y el pequeño que está arriba es la papila duodenal menor. Ambos desembocan en la pared posteromedial, ¿no? Ahora, para recalcar nuevamente, tenemos conducto biliar, conducto hepático, se forman en la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater y desembocan en la papila duodenal mayor. Asimismo, arriba tendríamos a la papila duodenal menor. Ahora, esta segunda porción tiene relaciones anatómicas, ¿no? Posterior a esta se encuentra el riñón derecho y el pedículo renal. Si tendríamos aquí nuestro riñón con el pedículo renal, que es la arteria y vena renal con la pelvis renal. Estos se ubican posterior a la segunda porción. Ahí lo estamos viendo. Luego, en el borde posteromedial ya había mencionado que tenemos a la papila mayor, papila menor y a la cabeza del páncreas, ¿no? Como estamos viendo en el círculo amarillo. Anterior a esta tendríamos la raíz de inserción del mesocolon transverso, como estamos viendo en la línea azul. A la derecha de este está el hígado y el colon ascendente. Y finalmente, eso sería todo con respecto a la segunda porción. Como estamos viendo aquí en la línea celeste, tendríamos a la derecha el hígado y el colon ascendente. Muy bien, ahora vamos a hablar de la tercera porción, que yo lo había representado por la letra D. Si hacemos un acercamiento de la tercera porción, o también llamada transversal, tiene unas relaciones anatómicas. Posterior a esta encontramos a la vena cava inferior con la arteria aorta, como estamos viendo aquí, la vena cava inferior, la arteria aorta, músculo psoas mayor, que es un músculo de la pared abdominal posterior, y los vasos gonadales derechos, no los izquierdos, los vasos gonadales derechos. Y como habíamos mencionado, si cruzaba en el plano transversal de la vértebra L3, también posterior a este va a ser la vértebra L3. Ahí estamos viendo la vena cava inferior y la aorta. Superior a esta tercera porción tendríamos a la cabeza del páncreas y al proceso unciforme, que ya lo vamos a hacer más adelante. Anterior a este podríamos encontrar los vasos mesentéricos superiores, como estamos viendo acá, la vena mesentérica y la arteria mesentérica superior, ¿no? Anterior a esta tercera porción encontramos esos vasos. Y a su vez también a la raíz del mesenterio de yeyuno e ilion, como estamos viendo en la línea roja. Y inferior a estas encontraremos a las asas intestinales delgadas, es decir, al yeyuno. Se había mencionado que el intestino delgado medía entre 5 a 7 metros y el duodeno solamente mide 25 centímetros, entonces el resto del intestino delgado mediría aproximadamente unos 6 metros. Es decir, todos esos 6 metros van a estar envueltos más inferior a todo el duodeno. Y es por ello que también podría llegar asas intestinales a tener una relación anatómica con una tercera porción del duodeno. Muy bien, ahora vamos a proceder a hablar de la cuarta porción. Esta cuarta porción no ascendente se ubica entre los vasos mesentéricos y el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz, o también llamado flexura duodeno-yeyuinal. Ahí lo estamos viendo, el ángulo de Treitz. Al lado izquierdo de esta cuarta porción se encuentra la arteria aorta, ¿no? Y a su vez también se encuentra superior a esta cuarta porción el borde inferior del páncreas. La flexura duodeno-yeyuinal, como vamos a ver también ahora, tiene a su vez un músculo suspensorio del duodeno. Vamos a escribirlo un poco más adelante cuál es el otro nombre de este músculo suspensorio del duodeno. Las relaciones anatómicas de esta cuarta porción es, posterior a esta se encuentran los vasos renales
izquierdos, ya no los derechos, sino los izquierdos, y el músculo psoas mayor. En el lado izquierdo de esta cuarta porción tendremos al borde interno del riñón izquierdo, como estamos viendo aquí. Y anterior a esto estaría el estómago, como lo vamos a remarcar ahora. Tendremos el estómago anterior a la cuarta porción, al mesocolon transverso, como estamos viendo aquí, y a las ansias intestinales delgadas, nuevamente. Es decir, la tercera porción y la cuarta porción tienen limitaciones anatómicas con las asas intestinales delgadas, específicamente del yeyuno. Ahora, si hacemos un acercamiento a esta cuarta porción, había mencionado que en este ángulo de Treitz estaba el músculo suspensorio del duodeno. Este músculo suspensorio del duodeno tiene otro nombre, que es el músculo de Treitz. Este músculo está conformado por fascículos del diafragma y bandas fibromusculares de la tercera y cuarta porción del duodeno. La función es para facilitar el movimiento del contenido intestinal. Esto es lógico, ya que si habíamos mencionado que el intestino delgado medía entre 6 a 7 metros y su principal función era la absorción de nutrientes, no se puede tomar tanto tiempo para poder absorberlos, sino necesitan unas cuantas ayudas. Una de estas es el músculo de Treitz, ¿no?, que facilita el movimiento, la peristalsis. Las relaciones anatómicas tendríamos que anterior a esta se encuentra el páncreas y la vena esplénica y posterior estaría la vena renal izquierda. ¿A qué me refiero a esto? Es de que si nosotros hacemos una disección, sacamos la cuarta porción, inmediatamente posterior a esa estaría el páncreas y la vena esplénica. Si nosotros reseccionamos ese páncreas y vena esplénica, se encontraría recién el músculo suspensorio de Treitz. Si nosotros quitamos ese músculo suspensorio de Treitz, posterior a esta estaría la vena renal izquierda. Es decir, el músculo de Treitz se encuentra entre el páncreas y la vena esplénica y posteriormente a esta estaría la vena renal izquierda. Ese es el músculo de Treitz. Muy bien, ahora vamos a hablar de la irrigación del duodeno. La irrigación está dada principalmente a grandes rasgos por la arteria aorta abdominal. Esta arteria aorta abdominal tiene dos ramas principales, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. El tronco celíaco a su vez se divide en tres ramas. La arteria esplénica, que tiene un camino tortuoso, la arteria gástrica izquierda, que irriga el estómago, y la arteria hepática común. Esta hepática común se divide, a su vez, en hepática propia y en gastroduodenal. Esta gastroduodenal se divide en gastroepilpoica derecha, que irriga el estómago, y en pancreato duodenal superior. Así como hay una pancreato duodenal superior, hay una pancreato duodenal inferior que es rama de la arteria mesentérica inferior. Ahora, si dibujamos con el duodeno más, podríamos ver una imagen así. Las arterias pancreatoduodenales, tanto superior e inferior, se anastomosan y brindan irrigación a todo el duodeno. Ahora vamos a ver el drenaje venoso. El drenaje venoso, las arterias provienen desde la arteria aorta, mientras que las venas se forman desde lo exterior, es decir, desde los órganos, hacia el corazón, hacia la vena cava inferior, que es la que finalmente drena en la aurícula derecha. Entonces, iniciando desde lo más exterior, podemos mencionar que el drenaje venoso está dado por las venas pancreatoduodenales, que estas drenan en la vena mesentérica superior, que estas a su vez se juntan con la vena esplénica, que viene desde el órgano, que es el vaso, y forman la vena porta hepática. Si dibujamos con el duodeno, tendríamos una imagen tal que así. Podemos ver las venas pancreatoduodenales que drenan finalmente en la vena mesentérica superior. Cabe resaltar que algunas de esas venas drenan directamente a la vena porta y otras indirectamente mediante la vena mesentérica superior, o también algunas ramas pueden drenar en la vena esplénica, pero finalmente todas concluyen en la vena porta. La inervación. La inervación del duodeno está principalmente dada por el nervio vago y también los nervios esplánicos mayor y menor. Sabemos que el intestino delgado o todo el aparato digestivo tiene inervación tanto parasimpática como simpática. La parasimpática es prodigestiva, ayuda en la motilidad y es dada por el nervio vago, mientras que la inervación simpática, que no es prodigestiva, sino más bien ralentiza la peristalsis, es dada por los nervios esplánicos mayor y menor que se juntan en el plexo celíaco y mesentérico superior. Muy bien, ahora vamos a hablar del páncreas. Muy bien, el páncreas a grandes rasgos es el órgano de color amarillo que estamos viendo aquí. Es una glándula digestiva retroperitoneal, nuevamente retroperitoneal, entonces no es móvil, es muy fija. Cruza transversalmente el plano de L1 y L2 y tiene una gran relación con el mesocolon transverso, que lo atraviesa en su borde anterior. Esa es la principal característica del páncreas. La función del páncreas tiene una función endocrina y una exocrina. Cabe mencionar que la endocrina está dada por los islotes de Langerhans. Su función principal es la secreción de insulina y glucagón, que funcionan como dos hormonas. Mientras que la función exocrina está dada por el jugo pancreático, que está formado por los acinos pancreáticos y son los encargados de secretar enzimas a través del jugo pancreático al interior del lumen del intestino delgado. Con ellos pueden ayudar a poder absorber los nutrientes y digerir
las comidas. Muy bien, el tamaño del páncreas es de 16 a 18 centímetros por 4 por 3 centímetros. El peso es de 70 gramos. Es decir, si lo comparamos con una persona de 70 kilos, que su páncreas solamente pese 70 gramos, es extremadamente pequeño a pesar de las dimensiones que tenga el páncreas. La consistencia es blanda y tiende a desgarrarse. Se menciona que es un tejido friable. La forma es de cabeza de martillo, como estamos viendo aquí. Sí, aquí estaría el mango del martillo, más o menos esta sería la cabeza. Otros mencionan que la forma de este páncreas es la lengua de un perro. El color tiene dos colores, ¿no? Uno en reposo es blanco grisáceo, mientras que en digestión es rosado. Ahora, había mencionado que este tiene una función endocrina como exocrina. Si hacemos un corte y lo ponemos al microscopio, ¿no? Es decir, un corte histológico, tendríamos algo así. Esta imagen que estamos viendo aquí son los islotes de Langerhans. Podemos ver las células. Estas son las encargadas de secretar tanto la insulina como el glucagón. Y lo que está a todo alrededor del islote de Langerhans son los acinos pancreáticos. Estos acinos son los encargados de secretar las enzimas necesarias para poder digerir las comidas, los alimentos, los nutrientes, ¿no? Y poder absorberlos. Muy bien. Este páncreas también tiene porciones, así como el duodeno. El páncreas tiene 4 porciones. Ahí estamos viendo. La primera es la cabeza, la segunda es el cuello, la tercera es el cuerpo y finalmente la cola del páncreas. Hablando de la cabeza del páncreas, está rodeada por el duodeno en forma de C, como había mencionado anteriormente. Está a la derecha de los vasos mesentéricos superiores, así como lo estamos viendo aquí. Podemos mencionar a su vez que esta es una porción ensanchada de la glándula. También está inferior al plano transpilórico. Es decir, si aquí inicia el duodeno, antes del duodeno estaba el píloro del estómago, hacemos un plano, este sería el plano transpilórico. Inferior a este plano estaría la cabeza del páncreas. A su vez tiene un proceso unciforme. ¿Dónde está? Está señalado por la flecha. Esa pequeña parte es el proceso unciforme. ¿Qué es el proceso unciforme? Es una proyección de la cabeza y como estamos viendo, no lo estamos viendo muy bien, pero si retiramos los vasos mesentéricos, podríamos ver mejor al proceso unciforme. Es decir, los vasos mesentéricos superiores están anteriores al proceso unciforme. Muy bien, este a su vez tiene relaciones anatómicas. Posterior a la cabeza tendríamos al colédoco, como estamos viendo en estas líneas verdes. A su vez tenemos a la fascia de Treitz. Cabe resaltar que la fascia de Treitz es una fascia de coalescencia, también llamada fascia retroduodeno-pancreática, porque une tanto la cara posterior del duodeno con la cabeza del páncreas. Y estas dos partes, tanto la cara la posterior del duodeno y la cabeza del páncreas, están unidas al peritoneo parietal posterior. Es por eso que se menciona que el duodeno con el páncreas son retroperitoneales y por lo tanto son fijas. A su vez, posterior a la cabeza tendríamos a la vena cava inferior, al pedículo renal izquierdo, como estamos viendo aquí en el riñón, y a la vena renal izquierda. En el pedículo renal izquierdo, mencionar nuevamente que tendríamos a la arteria, la vena y a la pelvis renal. Eh, He mencionado que es la vena renal izquierda. La vena renal izquierda es la que tiene relación posterior con la cabeza del páncreas, mientras que el pedículo renal derecho, que es el que estábamos señalando aquí, es el que tiene aún mucho más relación. Es decir, todo el pedículo derecho y solamente la vena renal izquierda. A su vez, en todo su borde tenemos al marco duodenal, como estamos viendo en la línea roja. Anterior a esta tendremos la raíz del mesocolon transverso y al peritoneo parietal. Muy bien, ahora vamos a hablar del cuello del páncreas. Ese cuello, la longitud es de 1,5 a 2 centímetros, extremadamente corta. Las relaciones anatómicas que tiene es superior tiene la arteria gastroduodenal, que es esa por aquí, como estamos viendo aquí. Inferior a esta tendremos a los vasos mesentéricos superiores señalados con el círculo rojo y posterior está la vena porta. Es decir, ya habíamos mencionado que la vena porta se formaba por vena mesentérica superior, vena esplénica y vena porta hepática, pues esta se ubicaría detrás del cuello del páncreas. Anterior al cuello del páncreas tendríamos al peritoneo parietal. Ahora, cabe resaltar de si nosotros volvemos a trazar el plano transpilórico, inferior a este estaba la cabeza del páncreas, pero el cuello del páncreas ya no está inferior, sino simplemente adyacente, junto a este plano transpilórico. Ahora vamos a hablar del cuerpo del páncreas. El cuerpo del páncreas, cabe resaltar que está a la izquierda de los vasos mesentéricos superiores. Aquí podemos ver los vasos mesentéricos. A la izquierda de estos está el cuerpo del páncreas. Luego, el cuerpo del páncreas a su vez se encuentra anterior a la aorta y a la vértebra L2. Aquí estamos viendo la arteria aorta. Anterior a esta arteria está el cuerpo del páncreas y también la vértebra L2. Las relaciones anatómicas, siguiendo con el cuerpo del páncreas, tendremos que posterior a esta está la fascia de Treitz. Ya había mencionado que es la fascia de coalescencia, que une tanto la parte posterior del duodeno con el páncreas al peritoneo parietal posterior. Es por eso que son fijas. Luego, posterior a este cuerpo del páncreas, también tendremos la arteria aorta y la arteria mesentérica superior. Estamos ahí viendo señaladas.
Cabe mencionar que también podemos ver a la glándula suprarrenal izquierda, en este lado es izquierda, ya no derecha, como podemos ver aquí, en las líneas marrones. Luego, ahora sí, vemos al pedículo renal izquierdo, ya no el derecho, sino al izquierdo, como estamos mencionando acá, detrás del cuerpo del páncreas. Y finalmente también podemos ver al pilar izquierdo del diafragma y a la vena esplénica, como estamos viendo aquí, vena esplénica que justo drena toda la sangre del vaso. Ahora, superior a este cuerpo del páncreas, podemos ver la arteria esplénica. Es decir, posterior está la vena esplénica y superior a esta parte está la arteria esplénica. La arteria con su camino tortuoso, ¿no? Luego podríamos ver también el ganglio semilunar del plexo solar, que es una clase de otro video. Inferior a esta encontraríamos la inserción del mesocolon transverso, como estamos viendo aquí. Y anterior a esta podríamos ver el peritoneo parietal, es decir, la fascia coalescencia de Treitz, como ya mencionamos, ¿no? Se encuentra anterior a la cola del páncreas, por eso es que es retroperitoneal. Ahora, anterior a esta también podríamos encontrar el estómago, como podemos ver en la imagen. Ahora, finalmente, cola del páncreas. La cola del páncreas se sitúa anterior al riñón izquierdo, como estamos viendo aquí, ¿no? El riñón izquierdo está detrás de la cola del páncreas. Se relaciona con el hilio del vaso. Lo morado, aquí, este órgano morado es el vaso. Entonces, la cola del páncreas se relaciona con el hilio del vaso y la flexura cólica izquierda, como estamos viendo en la imagen. Esta cola del páncreas es la porción más móvil de todo el páncreas, ¿no? Se sitúa entre el ligamento espleno-renal y dentro de estos ligamentos espleno-renales, ya lo vamos a ver un poco más adelante en el video, es donde se ubican los vasos esplénicos. Ahí es donde, como estamos viendo, el ligamento espleno-renal. Es por ello, gracias a este ligamento espleno-renal, es de que la cola del páncreas es la porción más móvil de este órgano. Muy bien, ahora sí, anteriormente les había mencionado que iba a especificar cómo se forma el conducto pancreático, ahora vamos a hablar de él. Muy bien, si hacemos una resección de solamente duodeno y el páncreas, tendríamos lo siguiente. Lo que estamos viendo en pantalla, esa línea amarilla, es el conducto pancreático principal o de Wilson, que justo se une con el conducto colédoco. El conducto colédoco, nuevamente para recalcar y recordar, es la unión de tanto el conducto cístico con el conducto hepático. Estos dos se unen y forman el conducto colédoco. Luego de este conducto principal de Wilson sale el conducto pancreático accesorio o también llamado de Santorini. Ese es el que drena en la papila duodenal menor. Ahora, si nos acercamos un poco más al duodeno, podemos ver lo siguiente. Ahí mencionamos que tenemos el conducto pancreático principal, el conducto colédoco, ambos se juntan, pero hey, hay un dato adicional, ambos tienen esfínteres. Estos esfínteres, así como el esfínter pilórico, ayudan a evitar el reflujo, es decir, una vez que se excreta la bilis y el jugo pancreático, para que ya no puedan regresar, este esfínter se cierra, ¿no? Ayudan a poder controlar estas excreciones de líquidos. Estos dos se unen y forman la ampolla hepatopancreática o también llaman ampolla de Vater. Esta a su vez también tiene su esfínter para evitar el reflujo. Este es el esfínter de Oddi. Finalmente, drenan en la papila duodenal mayor, que se encuentra en la pared posteromedial del duodeno. Ahora, a su vez, había mencionado que había un conducto accesorio. Ese conducto accesorio drena en la papila duodenal menor, ¿no? Conducto accesorio o también llamado conducto de Santorini. Bueno, si nuevamente hacemos la imagen a grande, veríamos algo así, como estamos viendo aquí. Aquí estaría el colédoco, el conducto pancreático principal de Wilson, la ampolla hepatopancreática de Vater. Y aquí estaría el conducto pancreático accesorio. Aquí la papila duodenal menor y papila duodenal mayor. Muy bien, ahora vamos a hacer de la irrigación del páncreas. En la irrigación podríamos ver que está dada por la arteria aorta abdominal. Ya habíamos dibujado todas estas imágenes, pero hay un ligero cambio. En primer lugar, el páncreas está irrigado también por ramas de la arteria esplénica. Es aproximadamente entre 8 a 10 ramas. Unas cuantas de ellas llevan el nombre de arteria pancreática dorsal y arteria pancreática mayor. Ahora, estas se encargan de irrigar tanto la cola como el cuerpo del páncreas. Pero la cabeza y el cuello está irrigada por estos órganos, por estas arterias, ¿no? Ya habíamos dibujado la arteria pancreatonal superior y la inferior, pero hay un ligero cambio. Así como la superior e inferior, también estas dos a su vez se dividen en anterior y en posterior. Es decir, arteria pancreatonal superior y anterior y arteria pancreatonal superior y posterior. Estas a su vez se anastomosan con las arterias pancreatonales inferiores anterior y posterior. Este es el círculo de irrigación principal de todo el páncreas. Las anteriores se van a ubicar anteriores al páncreas y las posteriores detrás. Cabe mencionar nuevamente que tenemos la arteria pancreático dorsal, ¿no? Que son entre 8 a 10 ramas que salen de la arteria esplénica para poder irrigar a todo el páncreas. Ahora, el drenaje venoso está dado nuevamente por las venas pancreatoduodenales que drenan la vena mesentérica superior, la vena esplénica y la vena porta hepática. Ahora, así como las arterias, algunas salían de la arteria esplénica,
Hay algunas venas que también van a drenar en la vena esplénica, como podrían ser las venas pancreáticas. Y si dibujamos el páncreas, tendremos una imagen así. La inervación del páncreas está dado nuevamente, todo el tubo digestivo está dado por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El parasimpático está dado por nervio vago y el simpático por nervios esplánicos. Y estos son los que se encargan de irrigar más que todo a los islotes de Langerhans, ¿no? Ahora vamos a hablar del vaso. En primer lugar, el vaso es un órgano linfático móvil, no es retroperitoneal. Es un órgano ovoide y pulposo. Se divide en pulpa roja y pulpa blanca, con forma y un tamaño que es de puño cerrado. Es decir, la forma del vaso es de un puño cerrado. El peso es de 180 a 200 gramos. Las dimensiones es entre 13 por 8 por 3,5 centímetros. No es tan grande el vaso, ¿no? Y está en el hipocondrio izquierdo. Las funciones del vaso son linfopoiesis, eritropoiesis y hematocateresis. Es por ello que dentro de, si hacemos un corte histológico, podríamos ver una pulpa roja y una pulpa blanca. Ahora, siguiendo hablando del vaso, que está señalado por la línea morada, la consistencia es friable, es decir, se puede desgarrar fácilmente. El color tiene uno vivo y uno en cadáver, ¿no? En vivo es un color rojo oscuro, como habíamos mencionado, tiene función de hematocateresis, entonces va a tener una gran cantidad de eritrocitos dentro de él, por eso es que tiene un rojo oscuro. Pero en cadáver, como estamos viendo aquí, esta es una imagen que tomé en el anfiteatro, este es un vaso extremadamente pequeño y tiene un color violáceo, como podemos ver en la imagen. Siguiendo hablando del vaso, tiene una cápsula fibroelástica. Esta cápsula está rodeada de peritoneo visceral, pero no rodea el hilo esplénico. Es el hilo esplénico, es donde entra la arteria esplénica y sale la vena esplénica. Es decir, toda esta cápsula rodea al vaso, pero no en el hilo esplénico. Ahora, ¿para qué sirve esta cápsula? Anteriormente había mencionado que el vaso en tejido vivo tiene un color rojo oscuro. Es por su alta cantidad que tiene de eritrocitos. Esta alta cantidad de eritrocitos puede ser expulsada por el vaso a través de la cápsula fibroelástica. Es decir, esta cápsula fibroelástica puede contraerse y poder expulsar toda esa cantidad de eritrocitos a la circulación sistémica. Una vez que lo expulsa, pues si va a haber una mayor cantidad de eritrocitos en sangre, entonces podría llegar mucho más oxígeno a los tejidos. ¿Esto para qué sirve? Sirve más que todo cuando estamos haciendo ejercicios. De repente algunos de ustedes han tenido algún dolor al momento de hacer ejercicio justo en el hipocondrio izquierdo. Y ese dolor se da por la contracción que está haciendo esta cápsula fibroelástica sobre el vaso para poder expulsar eritrocitos y así poder tener una mayor cantidad de oxígeno en sangre, ¿no? Porque los eritrocitos transportan el oxígeno. Ahora, como había mencionado, está en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Y descansa sobre la flexura cólica izquierda. Ahí es donde está el vaso. Ahora, viéndolo en una visión lateral, este vaso se relaciona con las costillas 9, 10 y 11, ¿no? Generalmente no se extiende más allá del borde del arco costal, por lo que es difícilmente palpable. En cambio, el hígado, que es mucho más grande, mucho más voluminoso, en situaciones donde hay una hepatomegalia, es decir, donde hay un crecimiento excesivo del hígado, se puede palpar por debajo del arco costal. Sin embargo, el vaso no es así, porque es más pequeño y a su vez está más recubierto por las costillas. Ahora, una aplicación que tenemos que tener muy en cuenta es de que, como tiene una gran relación con las costillas 9, 10 y 11, una fractura de alguna de estas costillas puede lesionar gravemente al vaso, ¿no? Como podemos ver aquí, si se lesiona, si se fractura la costilla 9, la novena costilla, fácilmente podría lesionar el vaso también, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, el vaso no está muy directamente cercano a las costillas, sino tiene un músculo que lo recubre y recién está en contacto con las costillas, ¿no? Este músculo es el diafragma, ¿no? Ahora, específicamente el vaso descansa en el receso costodiafragmático, ¿no? Y es por ello que nuevamente recalco, si hay una fractura de las costillas 9, 10 u 11, esa costilla podría lesionar al diafragma y luego va a lesionar al vaso, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esto. Muy bien, las relaciones anatómicas del vaso son las siguientes. Nuevamente dibujando al sistema digestivo con los riñones, el vaso sería más o menos esta sombra de líneas moradas que se encontraría posterior al pilar izquierdo del diafragma. Anteriormente habíamos mencionado que lo recubre, entonces este diafragma recubre el vaso y el vaso se encontraría en el pilar izquierdo del diafragma. Consecuentemente, si dividimos el abdomen en 9 partes y situamos al vaso en una de esas partes, sería el hipocondrio izquierdo. Ahí está, vemos al diafragma, el pilar izquierdo, que está cubriendo a todo el vaso.
inferior al vaso encontraríamos la flexura cólica izquierda. Ya habíamos mencionado que el vaso descansa sobre esta flexura cólica izquierda. Medial al vaso se encontraría el riñón izquierdo, como estamos viendo aquí en las líneas marrones. Anterior al vaso estaría el estómago, por eso que he dibujado punteado el vaso, porque se encuentra por detrás del estómago. Ahora, este vaso, a su vez, tiene una cara diafragmática. Cara diafragmática porque está en relación directa con el diafragma, específicamente con el pilar izquierdo. La forma de este vaso es convexa, de la cara diafragmática, y está en relación a costillas. Es decir, nuevamente haciendo una correlación clínica. Si se fracturan las costillas, va a lesionar el diafragma. También puede lesionar el vaso, pero lesionaría la cara diafragmática y no lesionaría al hilio esplénico. Ahora, estas partes de la cara del diafragma tendremos aquí el borde superior, el borde inferior, la extremidad posterior y la extremidad anterior. Ahora, hay que mencionar que la extremidad anterior y el borde superior, es decir, todo esto, la extremidad anterior y el borde superior, son agudos, mientras que la extremidad posterior y el borde inferior son redondeados. Esto hay que recordarlo con una mano. Si ponemos la mano en forma de garra, entonces nuestro pulgar sería el borde superior y la extremidad anterior sería nuestra muñeca, que son agudos. Mientras que nuestros otros 4 dedos, sin incluir el pulgar, mientras con el meñique serían un borde más redondeado, que correspondería al extremo posterior y al borde inferior. Recalcando, ¿no? Pulgar, borde superior, muñeca, extremidad anterior, los dedos en punta, extremidad posterior, y el meñique, borde inferior. Ya está, ahí tienes tu vaso, ¿no? Una cara diafragmática. Y el dorso de la mano sería la forma convexa que tiene el vaso, una cara diafragmática. Ahora, nuevamente, si vemos el vaso, si volteamos el vaso, podemos ver el hilio esplénico. Luego la extremidad posterior nuevamente para verlo estaría aquí. Esa sería una impresión gástrica. Habíamos mencionado que el vaso se encuentra detrás del estómago, por lo tanto, ese estómago va a tener una remarcación sobre los relieves del vaso. Y este relieve se llama impresión gástrica. Así como hay una impresión gástrica, tendríamos una impresión renal. ¿De qué riñón? El riñón izquierdo. Y a su vez, como descansa sobre la flexura cólica izquierda, tendríamos una impresión cólica. Todo lo que está remarcado por la línea morada es el borde superior, la línea roja es el borde inferior y la línea verde es la extremidad anterior. Ahora, había mencionado en la parte de duodeno, perdón, en la parte de la cola del páncreas que existían unos ligamentos en el vaso. Estos son 2 ligamentos, ¿no? Si este ligamento se encuentra en el lado del riñón, se llamaría ligamento espleno-renal. Si este ligamento se encuentra en el lado del estómago, se llamaría ligamento gastroesplénico. Cabe resaltar que estos ligamentos contienen a los vasos esplénicos. Muy bien, ahora vamos a hablar de la irrigación del vaso. Nuevamente estaba por la arteria abdominal aorta, que específicamente por el tronco celíaco, la arteria esplénica. La arteria esplénica se ve entre unas 5 a 10 ramas cortas, justo antes de entrar al vaso. Si dibujamos el vaso completo, podríamos ver una imagen así. Entonces, en resumen, arteria esplénica solamente irriga el vaso, así, directamente. El drenaje venoso es similar a la arteria esplénica, solamente una sola vena va a drenar toda la sangre del vaso, que va a ser la vena esplénica. Ahora, cabe mencionar que antes solamente habíamos dibujado la vena mesentérica superior y a la vena esplénica, formando la vena porta. Pero hay otra vena de todo el sistema digestivo que es la vena mesentérica inferior, como estamos viendo aquí, que drena directamente en la vena esplénica. Y así es como se forma todo el drenaje venoso de la vena porta, ¿no? Resaltando nuevamente que el vaso solamente el drenaje venoso estaba por la vena esplénica. Muy bien, y la inervación del vaso está dado principalmente por el plexo celíaco, ¿no? Este plexo celíaco emite ramas que se distribuyen a lo largo de la arteria esplénica, ¿no? Y es lo que le dan la función vasomotora al vaso. Esta es la bibliografía utilizada para el video de hoy. Si tienen alguna duda, pueden escribirla al correo que está en la primera diapositiva. Espero que les haya servido el video. Muchas gracias.